Gracias, amigo Héctor, por la presentación. Bueno, iglesia, pues el día de hoy para mí es un gran privilegio y una gran bendición poder estar aquí compartiendo la palabra con todos ustedes. Esta serie, como pues todos sabrán, la iniciamos el domingo pasado, la semana pasada, a través de Pastor Natán, y veíamos, ¿no? Desde el título de la serie, Dios, dinero y la eternidad. A veces en la cotidianidad de la vida pudiéramos pensar que estos términos no se mezclan o que no tienen relación uno con el otro, pero aprendíamos desde la semana pasada que el dinero tiene una relevancia, tiene importancia, pero veíamos que es una importancia clave, ¿no? Veíamos la forma correcta de verlo. A través de Pastor Natán entendíamos un poco el origen del dinero. Veíamos que el dinero no tiene un valor como tal intrínseco, sino que es el valor que se le ha asignado a lo largo de la historia y a través de todos los movimientos que se han hecho, ¿no?, en el mercado. Veíamos también que no podíamos servir a dos amos. Veíamos este ejemplo en la palabra que nos daba Jesús acerca de dos amos. O servimos al Señor, a Dios, o servimos a las riquezas y al amor de las mismas. Entonces, continuando en esta línea el día de hoy, yo quiero, y mi anhelo es que el Espíritu Santo pueda llevarnos el día de hoy a conocer y reconocer la verdad de que Jesús está interesado en nuestras finanzas, quiere darnos libertad, quiere restaurar esa área porque es importante para Él. Amén. Entonces, quiero iniciar de la siguiente forma. Cuando tú y yo pensamos acerca de la obra, de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús, inmediatamente lo relacionamos a que Jesús vino a suplir y a cubrir esa necesidad que tú y yo teníamos de un Salvador, de una salvación, ¿no? Porque nuestra vida destinada al infierno a través de nuestro pecado, y Jesús vino a rescatarnos de eso. Y muchas veces lo dejamos como hasta ahí, ¿no? Nada más. Que no está mal, claro que no, porque Jesús claramente vino a eso, ¿no? A darnos salvación, a darnos redención y a darnos vida eterna a través de su obra. Pero ¿sabes algo? La obra redentora de Jesús va aún más allá de lo que tú y yo podemos ver. La obra redentora de Jesús impacta todas las áreas de nuestra vida y como aprendíamos desde la semana pasada, esto incluye las finanzas, esto incluye la parte de la economía, ¿no? Entonces, este es un área donde Dios también quiere que tú y yo caminemos con autoridad divina. Si recuerdas, la palabra para este año es precisamente eso, ¿no? Autoridad divina. Y las finanzas es un área a la que Dios nos está llamando a caminar de forma correcta. Entonces, como te compartía al inicio, mi anhelo es que el día de hoy el Espíritu Santo pueda llevarnos a ti y a mí y a toda su iglesia al conocimiento de esta verdad. Si estás tomando notas el día de hoy, mi mensaje se titula La verdadera libertad financiera. Entonces, cuando hablamos de libertad financiera, debemos saber que existen dos panoramas y ahorita avanzando un poco en el mensaje vamos a hablar un poco más de eso. Pero antes de iniciar, quiero darte unas estadísticas, un estudio que estuve revisando y unos datos que estuve analizando para poder tener un poco más de contexto e información para poder nutrir aún más este mensaje. Aquí en México existe algo que se llama ENSAFI, está afiliado al INEGI. ¿Qué es la ENSAFI? La ENSAFI es la Encuesta Nacional de Salud Financiera. Y los datos que voy a presentarte son de esta encuesta realizada en el año 2023. Generalmente esta encuesta se realiza cada septiembre de cada año y se publican los resultados en junio. Entonces, para el año 2024 se realizó en septiembre y justo en este mes se van a estar publicando los datos del año pasado, pero todavía no los tengo. Entonces, los datos que voy a presentarte el día de hoy son del año 2023. Y esto dicen los datos. En el año 2023, ENSAFI encuestó a 20,488 personas de entre los 18 y los 65 años de edad. Y de acuerdo con sus datos y con sus resultados, ellos nos dicen lo siguiente. De este número de personas entrevistadas o personas encuestadas, 11,6% de ellos dicen sentir seguridad, sentir control y libertad en sus finanzas. Y por el otro lado, el restante 88,4% no siente eso. Dice no sentir control, libertad y mucho menos seguridad en sus finanzas. ¿Y sabes algo? En mi opinión muy personal, yo creo que ni siquiera aún ese 11,6% que dice sentir control y seguridad no se sienten así del todo. Y quiero presentarte por qué. Entonces yo te decía al inicio, cuando hablamos acerca de libertad financiera,
tenemos que entender que existen dos panoramas, existen como dos vistas, ¿no? Dos caras de la misma moneda, como dicen habitualmente. Entonces quiero presentarte el contraste, la diferencia que existe entre la libertad financiera que el mundo en su cotidianidad nos ofrece y nos habla, y la libertad financiera de la que habla Jesús en su palabra. Entonces vamos con lo primero. El primer concepto es la libertad financiera que el mundo ofrece. Y yo lo pude, de acuerdo a todo lo que estuve investigando y revisando, lo resumí en una sola frase. Y dice, la libertad financiera del mundo es no preocuparte por dinero nunca más en el futuro. Y un gran paréntesis, a cambio de que te preocupes todos los días de tu vida hasta que quién sabe cuándo llegue ese futuro. Cuando lees esa parte o cuando escuchas esa parte como que ya no suena tan bien, ¿no? La primera parte suena muy bien. No preocuparte por dinero nunca más en el futuro. Pero eso a cambio de que te estés preocupando todos los días de tu existencia hasta quién sabe cuándo llegue ese futuro. ¿Qué es lo que esta mentalidad acarrea o qué es lo que las consecuencias que nos trae? Lo primero es que nos muestra que en nuestro corazón puede existir codicia. Puede existir acumulación egoísta, pueden existir sentimientos tales como ansiedad, temores, egocentrismo. La persona que más tenga es la persona que gana. O si eres el que más tiene, eres el mejor, ¿no? Eres el más exitoso. También, ¿qué nos trae esta mentalidad? Nos dice que para poder llegar a este punto de la libertad financiera que ofrece el mundo, tenemos que obtener todo a costa de pasar por encima de las personas, por encima de clientes, por encima de compañeros de trabajo, por encima de proveedores, por encima del mundo entero, porque hay que obtener, hay que generar y hay que producir a costa de, ¿no? Sin importar lo demás. También algo muy importante es que esta mentalidad de libertad financiera que el mundo nos ofrece nos lleva al punto de pensar que no existe tiempo para el descanso, no existe tiempo para poder reposar, para poder descansar. ¿Por qué? Porque hay que estar produciendo, hay que estar haciendo, hay que estar generando. Porque si yo me detengo, otros avanzan y me ganan mi lugar, me ganan lo que yo he producido, me ganan lo que yo he generado y van a llegar antes que yo y cuando yo llegue ya no va a haber nada. Entonces nos genera esta mentalidad de no poder descansar. Bueno, ese es el escenario de la libertad financiera del mundo, lo que la sociedad allá afuera nos dice. Y yo creo que este concepto de libertad financiera ha tomado fuerza en los últimos, creo yo alrededor de los últimos 10 años, ha tomado como que un impulso. Hay nuevos programas, hay nuevas estrategias, hay nuevas cosas que diferentes organizaciones impulsan y promocionan para llevarnos a eso, ¿no? De hay que invertir, hay que generar, hay que pensar en el futuro y hay que preocuparnos diariamente por ese futuro. Pero bueno, por el otro lado tenemos la definición de Jesús. Yo creo que siempre que hemos tratado como estos temas, ¿no? Que hablamos acerca de un mismo concepto y que tenemos la definición del mundo y tenemos el concepto de Dios por otro lado, podemos darnos cuenta de que la definición o el concepto que Dios nos ofrece de esto es muchísimo mejor porque trasciende a la eternidad, trae paz a nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la libertad financiera que Jesús nos ofrece? Esto lo podemos encontrar, acompáñame en la lectura, en Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. Y dice lo siguiente en Nueva Traducción Viviente. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Dice versículo 32, escucha. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Yo creo que este versículo es poderoso como lo es toda la palabra de Dios y derrumba y derriba absolutamente todos los argumentos que el mundo pone acerca de la libertad financiera. ¿Te fijas el contraste? Para mí el versículo 32 es poderoso. Como experiencia personal te quiero compartir cuando el Señor ha hablado a mi vida acerca de las finanzas, acerca de cómo Él quiere que nos manejemos en esta área. Usó fuertemente este versículo, el versículo 32 que dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Cuando el Señor me llevó a revelación de esto, yo decía, Señor, perdóname,
porque yo no soy un incrédulo. Yo creo en tu poder, yo he visto tu poder, yo soy testigo de que tu brazo es poderoso, de que tú resguardas a aquellos que confían en ti. Entonces este versículo 32 cambió mi forma de pensar totalmente con esas palabras, ¿no? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Yo te pregunto el día de hoy, ¿tú te consideras estar en esta categoría? ¿Consideras estar en esta parte del versículo que dice solamente los incrédulos tienen esos pensamientos? Y precisamente aquí es donde vemos el contraste de esta libertad financiera que nos habla el mundo, la que nos ofrece, y lo que Jesús realmente nos dice en su palabra, ¿no? Podemos ver la diferencia. Una mente que está dominada por esos pensamientos: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Híjole, ¿qué voy a hacer con el pago? ¿Qué voy a hacer con la renta? ¿Qué voy a hacer con las deudas? ¿Qué voy a hacer con esto? Los clientes, proveedores, bla, bla, bla. Una mente que está dominada y abrumada por todos esos pensamientos, yo creo que no es una mente libre. Entonces aquí podemos ver realmente que la libertad financiera que el mundo ofrece no es tanto eso, ¿no? Como lo están vendiendo, como lo están ofreciendo. Realmente esa mentalidad o esos criterios nos llevan a lo contrario, nos llevan a esclavitud, nos llevan a estar dominados, como dice la palabra, no por todos esos pensamientos. La ansiedad se apodera de nosotros, el temor se apodera de nosotros. Las decisiones que tomamos están basadas en esto, en esos temores, en esas ansiedades, en buscar obtener, en buscar generar. Entonces es una diferencia muy, muy clara. El Señor nos dice, fíjate, incluso analizando este versículo más a fondo, podemos ver ese contraste. El mundo nos dice, no te preocupes por dinero nunca más en el futuro. En cambio, preocúpate todos los días para ver cuándo llega ese futuro, ¿no? Pero el Señor nos dice en estos versículos de Mateo, tú no te tienes que preocupar desde hoy, desde el momento en que empieces a confiar en mí, porque dice la parte final de estos versículos, tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades y podemos estar seguros de que Él no nos va a dejar sin suplirlas, que Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar a la deriva. Entonces, el mundo nos ofrece mucha incertidumbre, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar? Tú preocúpate, échale ganas y dale y genera y produce y trabaja y todo por tu esfuerzo, todo por tu mano, y quizás en el futuro no te tengas que preocupar por el dinero. Y Jesús nos dice, no te preocupes por nada desde este momento, porque mi Padre Celestial ya conoce las necesidades. Amén. Es fuerte y es poderoso lo que el Señor Jesús nos dice en esto. Y aquí me gustaría hacer una aclaración importante. Claro que es sabio estar preparados, eso hay que reconocerlo. Incluso la palabra misma nos invita, ¿no?, a estar preparados, a tener contingencias, a ser sabios en esta parte. Y es bueno, claro que sí, tener un fondo de ahorro, tener un fondo para el retiro, tener inversiones, tener algo ahorrado y preparado, claro que sí, es bueno y es sabio. Pero como aprendíamos la semana pasada, cuando todo lo que hacemos gira en torno a esto, a producir, a generar, es entonces cuando tú y yo estamos sirviéndole al dinero, estamos sirviéndole al amor por las riquezas. Y entonces ahí ya no cuadra, ¿no? Ahí es donde Jesús nos dice, no puedes estar sirviendo a dos amos, o me sirves a mí o le sirves al dinero. Entonces, claro que es sabio reconocer que es bueno estar preparados para el futuro, pero si nuestra vida y todo lo que hacemos gira en torno a esto y eso se vuelve el centro de nuestras decisiones, es donde algo ya no está bien y tenemos que analizar, dar vuelta y venir al Señor por restauración. Y te quiero decir algo con mucho amor, pero también de forma directa, porque yo creo que el Señor, precisamente cuando hablamos de que el Señor nos dé libertad, Él no tiene como tapujos, ¿no? Él no se anda por las ramas, sino que nos dice directamente lo que necesitamos escuchar de Él y de su palabra para poder salir adelante en las situaciones. Entonces quiero decirte lo siguiente, la libertad financiera no está en el dinero, porque puedes tener millones y aún así ser esclavo. La libertad financiera tampoco está en un trabajo. Yo creo que esto desafía a muchos de nosotros. No está en un trabajo porque puedes tener el rango más alto y aún así ser esclavo y tener amor por las riquezas. Pero ¿sabes qué? Aun cuando el panorama se ve muy oscuro, se ve
con todo esto que, híjole, ¿y cómo le vamos a hacer para salir de eso, Señor? El Señor tiene una salida para nosotros. La libertad financiera sí está en el Señor. Y esto lo podemos encontrar en la continuación de estos versículos que leíamos en Mateo, versículo 33 del mismo capítulo 6 de Mateo. Dice el Señor Jesús: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. No nos dice solo por encima de unas cosas. Aquí ponlo en primer lugar y acá no, acá puedes darle prioridad a esto. No, nos dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Wow, yo creo que este versículo refuerza aún más y derriba todavía más los argumentos que todavía pudieran existir en contra de esto, ¿no? El Señor Jesús es directo y nos dice: haz esto, busca el reino, ponlo en primer lugar, que sea tu prioridad, darle el mayor peso, darle la honra. Y es donde entonces el Señor va a respaldar. Amén. Bueno, si lo vemos entonces desde esta perspectiva, donde el Señor Jesús nos dice: su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, conoce lo que te hace falta, conoce y sabe lo que tienes que pagar, conoce y sabe las cuentas de cada mes, tu renta, las necesidades de tu hogar. El Señor Jesús nos promete eso, ¿no? En los versículos de Mateo. Entonces podemos decir que el Señor, nuestro Dios, provee absolutamente todo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. El Señor provee todo, ¿no? Para nuestra vida. Cuando yo pensaba en esto, recordaba una historia que quiero platicarte. Hace algunos años, yo trabajaba en una empresa que se dedica a hacer el cableado de los carros, todos los circuitos internos, todo lo que es de luces, aires acondicionados, en fin, ¿no? Todo el cableado de los carros. Entonces, trabajando en esta empresa, yo aprendí, el Señor me enseñó algo muy valioso, ¿no? Relacionado a esto de la administración, de las finanzas. En esta empresa, cada vez que entraba personal nuevo al área de producción, primero entraban un periodo, creo que de 2 semanas, de 2 a 3 semanas, dependía del desempeño, pero más o menos era este tiempo. 2 a 3 semanas llegaba personal nuevo y ese tiempo estaban en un edificio aparte. Estaba la empresa, el edificio principal de la empresa, toda la planta de manufactura, y a un ladito había un edificio, y a este edificio le decían, o le dicen, yo supongo todavía en la actualidad, le dicen la escuelita. ¿Y por qué le dicen la escuelita? Porque cuando entraba este personal nuevo, permanecía ese tiempo en ese edificio. ¿Y qué es lo que hacían ahí? En ese edificio de la escuelita hacían las mismas operaciones y las mismas labores que iban a hacer después en el piso real de producción. Entonces, había un entrenador con el equipo de personas nuevas que entraban. Y este entrenador les proporcionaba absolutamente todos los materiales, todo lo que necesitaban. El operador o el trabajador no tenía que llevar absolutamente nada de su bolsillo o por su parte, no, todo se lo proveía el entrenador. Entonces, les daba materiales, ¿no? Cables, cintas, terminales, les daba, en fin, todo lo que necesitaran para practicar y para hacer las operaciones. Y recuerdo mucho una frase que el entrenador les decía. El entrenador les decía: usen bien los materiales, cuídenlos, son para que se enseñen, porque cuando entren a la verdadera producción, van a tener que cuidar aún más lo que hay allá. Entonces a mí se me quedó muy grabado eso, ¿no? Porque les estaba dando materiales, él les estaba dando provisión de todo lo que necesitaban para practicar, para hacerse mejores, para aprender a usarlo eficientemente, para aprender a hacer todo, ¿no? Y les decía esta frase: úsenlo bien, úsenlo sabiamente y aprendan bien, porque después allá va a ser la verdadera producción y tienen que cuidar aún más las cosas. Y si lo ves así, es exactamente lo mismo con las riquezas de este mundo. Con todo lo que el Señor pone en nuestras manos, en esta tierra, es exactamente lo mismo. Es un entrenamiento y muchas veces nosotros no lo vemos así. Todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es un entrenamiento para lo que viene después. Y esto lo aprendíamos y lo veíamos desde la semana pasada con Pastor Natán. ¿Qué es lo que nos dice? Nos lo dice Lucas capítulo 16,
versículos 10 y 11. Dice así en Nueva Traducción Viviente: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. El versículo 11. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Wow. Yo creo que esto y el ejemplo que acabamos de ver ejemplifica totalmente, ¿no? Nos deja totalmente claro que lo que hay en este mundo, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, es un entrenamiento. A la luz de la eternidad, lo que tú y yo poseemos, las propiedades, las cuentas de banco, los recursos materiales, recursos económicos, absolutamente todo lo que puedas pensar que podemos poseer y tener en esta tierra, a la luz de la eternidad, no vale absolutamente nada. No tiene ningún valor, no tiene ningún peso. Sin embargo, somos llamados a administrarlos y a manejarlos correcta y sabiamente. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento indicado, nos sean confiados los verdaderos recursos valiosos en el cielo. Amén. ¿Cuál es el recurso más valioso para el Señor? Las almas. Entonces, en la medida en que tú y yo seamos sabios, seamos obedientes, administrando estos recursos que realmente a la luz de la eternidad no valen absolutamente nada, el Señor va a ver nuestra fidelidad, va a ver lo que dice aquí en Lucas, ¿no? Él va a ver que somos fieles en las cosas que realmente ni valor tienen, y es donde entonces en su corazón nos va a confiar lo que realmente tiene valor para Él. Entonces es algo muy profundo. Yo te decía la semana pasada en la conclusión del tema aquí en servicio presencial, yo les comentaba, a veces pensamos, ¿no?, que este tema de las finanzas es algo que, ¿por qué le va a importar a Dios? ¿Por qué Dios se interesaría en las finanzas, en cómo manejo el dinero, en cómo obtengo recursos, en cómo los administro, qué decisiones tomo, cómo los manejo? Y muchas veces encerramos esta parte de las finanzas relacionado con nuestra vida con Dios a solamente, pues doy mi diezmo, doy mi ofrenda, ayudo a alguien, le doy bendición a alguien, pero muchas veces no nos damos cuenta de que va mucho más allá. Yo espero que en este tiempo que hemos estado teniendo juntos, el Señor esté mostrándote y esté revelándote de verdad lo que hay en su corazón respecto a tus finanzas, respecto a la sanidad y a la restauración que Él quiere traer. Cuando vemos todo esto a la luz de la eternidad, te das cuenta de que realmente no tiene ningún peso, no hay ningún valor, no hay nada que nos vayamos a llevar nosotros de aquí para el reino de los cielos y que vaya a tener algún peso, que vaya a tener algún valor o alguna consecuencia. Es un entrenamiento nada más. Amén. Yo creo que el Señor es bueno y está hablando a cada uno de nosotros. Pero bueno, tú me vas a decir entonces, ok, a ver, Gama, ya me dijiste que pues sí, a Dios le interesa el dinero, que cómo lo manejo, ¿no? No que le interese el dinero en sí, sino que le interesa la forma en la que yo me conduzco con el dinero. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me doy cuenta si no hay libertad financiera en mi vida? Si no existe realmente la libertad financiera bíblica en mi vida, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo puedo tomar ciertas señales o ciertas alertas y pues dar la vuelta y empezar a caminar? Entonces, lo primero que tenemos que conocer son esas señales o esas manifestaciones de que en nuestra vida probablemente falta la libertad financiera bíblica o la libertad financiera que Jesús ofrece. Y yo te quiero mencionar 3 puntos que en mi experiencia me han servido para poder identificar cuando esta falta de libertad financiera bíblica se presenta en mi vida. Entonces, el primer punto, manifestaciones de la falta de libertad financiera. Punto número 1 es: la mayoría de tus pensamientos constantes tienen que ver con una o más de las siguientes cosas de esta lista: dinero, trabajo, pagos o deudas. Y esto no es por casualidad, ¿no? Incluso es algo que Jesús mismo nos menciona en la palabra y lo podemos encontrar también en Mateo 6:21. Te invito a que puedas estudiar ese versículo en casa o en tu tiempo devocional. Eso nos lo dice Jesús, ¿no? Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y recuerdas, no sé si te tocó estar aquí cuando hace algún tiempo también compartía, ¿no?, un tema acerca de la vergüenza. Y yo te comentaba, la vergüenza
como muchos de los sentimientos o emociones o cosas que pasan en nuestra vida empiezan con un pensamiento. Después lo volvemos convicción y esto se refleja en el carácter, ¿no? Aquí es lo mismo, es lo que nos dice Jesús: donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Si nuestro corazón está en esto, está en la falta de libertad financiera y estamos pensando únicamente en dinero, en trabajo, en pagos, en deudas, nuestro corazón, nuestros pensamientos van a estar ahí. Entonces nuestro tesoro realmente aún está anclado a las riquezas y al amor por el dinero en este mundo, ¿no? También puedes estudiar algo de esto, de este primer punto, en el capítulo 11 de Números. Hace algún tiempo el Señor hablaba a mi vida con este capítulo 11 de Números, y yo lo relaciono con los pensamientos porque hay una historia muy interesante en este capítulo 11 del libro de Números. Es cuando el pueblo de Israel ya está caminando hacia la libertad, ¿no? Ya salieron de Egipto, están caminando, están en el desierto. Y cuando el Señor hablaba esto a mi vida, yo lo nombré así, ¿no? Como a esto que el Señor me enseñó, es a identificar y a echar fuera los pensamientos extranjeros. Porque en esta historia de Números nos dice que cuando el pueblo ya iba en el desierto, estaban caminando, ya iban hacia la libertad, ¿no? Que el Señor les había dado. Dice: la gentuza extranjera dentro del pueblo de Israel empezaba a hacer comentarios: es que en Egipto estábamos mejor, es que allá, aunque nos trataban bien mal, aunque nos tenían de esclavos, la casa era segura, el alimento era seguro, no nos faltaba, en cambio aquí no sabemos qué va a pasar. Entonces me llamó mucho la atención que dice específicamente eso, ¿no? La gentuza extranjera. Y muchas veces en nuestra mente se libra esa batalla, ¿no? Y yo los nombré así, los pensamientos extranjeros. Cuando el Señor nos está encaminando, nos está llevando hacia la libertad financiera que Él tiene para nosotros, de acuerdo a su palabra, vienen, ¿no?, estos pensamientos extranjeros y se entrometen en nosotros y nos dicen: pero es que estabas mejor así, estabas mejor sin diezmar, porque así te sobraba más, estabas mejor sin ofrendar, porque no vas a llegar a fin de mes. Entonces todos esos pensamientos son pensamientos extranjeros y el Señor nos llama a luchar contra ellos, a echarlos fuera de nosotros en el nombre y con la autoridad que Cristo nos ha dado. Entonces ese es el punto número 1, nuestros pensamientos. Punto número 2 de manifestaciones de la falta de libertad financiera es la falta de contentamiento. ¿Y cómo es la falta de contentamiento? Esta viene cuando creemos que más dinero o más de lo que sea, de cualquier recurso, hará la diferencia. Amén. Y esto, algo así, lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Te invito a que también en tu casa puedas estudiar este pasaje. Y me gusta mucho ese pasaje porque es Pablo hablando a esta iglesia, ¿no? Y les dice: gracias por su generosidad, gracias porque se acordaron de mí, no les agradece muy grandemente el favor que han tenido para con él, que le han mandado ofrendas, que le han mandado ayuda. Sin embargo, les dice algo que muchas veces pasamos desapercibido, ¿no? Él les dice: gracias por su generosidad, agradezco a Dios por eso y porque me mandaron esa ayuda. Sin embargo, sepan que no hace la diferencia el que tenga o el que no tenga, ¿no? Estoy parafraseando el contexto y todo lo que dice Pablo en este versículo, pero te invito a que lo puedas estudiar. Él les dice: he aprendido a vivir con mucho o con poco, con hambre, ¿no?, con mucha saciedad. Les dice: entonces el que tenga o el que no tenga cierto recurso no hace la diferencia en mí, yo me mantengo firme en lo que el Señor me ha mandado a hacer. Y eso es contentamiento. Sin embargo, cuando tú y yo creemos que cierto recurso o que mayor dinero o que mayor de tal cosa va a hacer la diferencia, es ahí cuando viene la falta de contentamiento. También la falta de contentamiento viene cuando nuestro enfoque es el placer momentáneo, el aquí y el ahora. Y aquí también quiero compartir contigo un versículo que te invito también a que puedas estudiar. Es Lucas 6:24. Y el Señor Jesús aquí les está diciendo unas palabras bien duras a los ricos de ese entonces, ¿no? En el contexto en el que Él estaba. Les dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes, los ricos? Porque su contentamiento, su felicidad es aquí y ahora. El Señor les está evidenciando que ellos estaban bien únicamente si tenían mucho, si tenían en abundancia, ¿no? Él les está diciendo: su contentamiento es eso, y eso es pasajero, es aquí y ahora. Entonces te esperan muchas aflicciones. Qué fuerte, ¿no? Pero así es el Señor Jesús, es directo.
Entonces, el punto número 2 es eso, falta de contentamiento. Punto número 3, que evidencia que hay falta de libertad financiera en nuestra vida. Número 3, no practicamos o no vivimos el principio bíblico del descanso. Este nos pegó bien duro, ¿no? A varios. Por ahí ya veo varias caras así como de, híjole, aquí ya me resbalé, aquí como que no estoy caminando muy derechito, ¿no? Pero sí, un punto que hace evidente que en nuestra vida hay falta de libertad financiera que Jesús quiere traer es eso. No practicamos el descanso. Vivimos para generar, para producir, porque no hay tiempo para descansar, no te decía hace unos momentos. ¿Por qué? Porque mi competencia me gana, mi competencia me come el mandado, mis clientes se me van. Tengo que trabajar muchas horas extra para que me paguen. Y luego te las pagan con pizza, y bien fría. Entonces es eso, ¿no? Esa falta del descanso hace evidente que nos falta libertad financiera en nuestra vida. El no descansar por buscar la libertad financiera falsa, la que el mundo ofrece, eso nos roba la vida. Y te invito a que estudies Proverbios 1:19. Eso lo dice ese versículo. Dice que los codiciosos, los que persiguen el dinero, esa codicia les roba la vida. Y yo creo que lo podemos ejemplificar muy bien con esta parte del descanso. Cuando tú y yo no tenemos tiempo para el descanso bíblico, lo que el Señor nos llama a hacer y practicar con este principio, es donde empezamos a ver estragos en nosotros, ¿no? Y estas son 3 manifestaciones. Y este es como el lado triste, ¿no? Como que dices, híjole, de 3. Entonces tengo 3 strikes ya en los 3 puntos que vimos. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso del Señor? Que aunque nuestro panorama se vea súper oscuro, súper oprimente, que no hay salida, que no hay por dónde darle, por dónde hacerle, Él siempre nos ofrece una salida. Él siempre va a traer libertad a nosotros en todas las áreas que nosotros entreguemos. Y esta no es la excepción. Entonces, por otro lado, ya vimos, ¿no? 3 manifestaciones de que te falta libertad. ¿Ok? Entonces, ahora el Señor nos dice, ¿quieres caminar hacia la libertad que yo te ofrezco? ¿Quieres caminar hacia la libertad financiera que yo tengo para ti, la que realmente es bíblica, la que realmente trae paz a tu vida, la que realmente trae contentamiento a tu corazón? Y dices que sí. Yo le digo que sí. Señor, yo quiero caminar hacia esa libertad. Bueno, y si tú quieres también caminar hacia esa libertad, quiero compartir ahora contigo 3 puntos que nos enseñan a cómo caminar hacia esa libertad financiera bíblica. Y sabes, algo que otras veces también Pastor Natán ha comentado es que muchas veces algo muy poderoso cuando queremos compartir a otros acerca de Dios, acerca de lo que Él hace, algo de lo más impactante es nuestro propio testimonio o las cosas que nosotros podemos testificar acerca del poder de Dios. Y en cada uno de estos 3 puntos yo quisiera poder compartirte una breve historia de cómo el Señor nos ha enseñado a mi esposa y a mí a caminar en esto. Aún nos falta mucho, ¿no? Yo creo que como a todos nos falta mucho por aprender, nos falta mucho porque el Señor nos enseñe, porque el Señor nos guíe, pero el día de hoy quiero compartirte estos 3 puntos que el Señor a través de estos años me ha enseñado, ¿no? Entonces, el primer punto, ¿cómo caminar hacia la libertad financiera bíblica? Número 1, confía y cree en el Señor y en su provisión. No importa qué pase o cómo se vea la situación. Incluso a veces eso parece como cliché, ¿no? Y decimos, pues esa ya me la sé, esa es básica. Sí, pero ¿la practicas? ¿La vives? ¿Está en tu día a día? ¿Crees en la provisión del Señor? ¿Crees en sus palabras y esperas pacientemente por ello? Yo creo que es ahí donde el Señor quiere enseñarnos. Cuando tú y yo entendemos el dinero como una herramienta y confiamos en la provisión del Señor, el amor a las riquezas disminuye en poder. Y aquí te quiero invitar nuevamente a que puedas estudiar ese capítulo 11 del libro de Números. Para mí es un capítulo que encierra un montón de sabiduría, un montón de cosas que el Señor nos enseña. Y te invito a que estudies específicamente versículos del 21 al 23 para que puedas entender un poco más este punto número 1. En estos versículos 21 al 23 está Moisés hablando con el Señor y le dice, Señor, aquí hay más de 600,000 soldados, somos un montonal de personas y tú nos estás diciendo que nos vas a dar carne diariamente durante un mes. ¿Cómo crees que eso va a ser posible? ¿Cómo crees que va
que vas a sacar tanto para alimentar tantas personas. Y me encanta cómo el Señor le dice directo, fuerte y con esa autoridad que solo Él tiene en el versículo 23. El Señor lo deja que Moisés le diga todo, ¿no? Lo escucha pacientemente y el Señor le dice, le contesta con una pregunta. Le dice, ¿acaso el poder de mi brazo ha disminuido? Imagínate que tú eres Moisés y le dices todos tus argumentos al Señor y que el Señor te diga, ¿y acaso el poder de mi brazo ha disminuido? Y todavía no conforme con eso, ¡pum!, para cerrar el versículo, el Señor le dice, ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no. Yo creo que eso nos deja sin argumentos, ¿no? En este punto, una historia rápida que te quiero contar. Mi esposa y yo hemos sido testigos de numerosos milagros y cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, pero uno de ellos grande ha sido que el Señor ha puesto dinero en nuestra cuenta. De verdad, te lo puedo decir con toda la libertad porque es algo que el Señor ha hecho. Al final del mes, del periodo, hemos revisado los movimientos, los estados de cuenta y no hay rastro alguno de que esa haya sido una operación humana. El Señor ha puesto. El poder del Señor es real. Punto número 2, para caminar hacia la libertad financiera, sé generoso. Cuando practicamos la generosidad, hacemos una declaración de que estamos entregando eso porque eso que entregamos no tiene poder sobre nosotros. Y esto lo puedes estudiar en Proverbios 11:25 acerca de la generosidad. El Señor promete que cuando somos generosos, Él nos va a reanimar, Él nos va a prosperar, Él nos va a sostener. Y aquí la pequeña historia que te quiero contar. Una vez, en una ocasión también, mi esposa y yo estábamos pasando por nuestro proceso, ¿no? Estábamos pasando ciertas situaciones y el Señor nos iba guiando, nos iba ayudando. Fácil, pues no era, ¿no? Pero íbamos caminando confiados en el Señor. Y una ocasión era lo último que teníamos. Ya no había nada más, te lo puedo decir también con toda sinceridad. Después de eso que teníamos, ya no había nada más. Y el Señor, recuerdo que me preguntó, ¿realmente quieres vivir y experimentar mi poder en esta área? Y le dije, sí, Señor. Me lo preguntó 2 veces. Le dije, sí, Señor, yo quiero. Me dijo, ok. Entonces, lo que te queda, entrégamelo. Dije, ¿en serio, Señor? Sí, entrégamelo. Lo entregamos porque estábamos diciéndole al Señor, queremos caminar en esto, lo entregamos. Y el Señor nos respondió con un cliente que nos pidió servicios por 5 meses por adelantado, nos pagó. Entonces, el poder del Señor es real. Punto número 3, caminando hacia la libertad financiera, practica el descanso. El principio del descanso bien aplicado es evidencia de nuestra fe y confianza en la provisión de Dios. Reconocemos que de Él viene todo. Y aquí puedes estudiar varios pasajes, pero yo te quiero compartir Salmo 34:8 y Salmo 23:1, de los clásicos, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y aquí la historia que te quiero compartir es que hace poquitito más de 1 año empezamos el negocio, ¿no? Mi esposa y yo. Entonces, cuando dejé de trabajar para una empresa externa, para un trabajo fijo, pues ahí tenía mi horario, ahí tenía los días que iba, entonces aplicar el descanso era un poco más fácil, ¿no? Porque tienes evidente el día. En cambio, cuando tienes tu negocio propio, pues hay que organizar tiempos de diferente forma, establecer. Y el Señor habló fuerte a mi vida en esta área y me dijo, no te olvides del descanso. Entonces, lo empezamos a implementar por fe. Y el Señor ha suplido de una manera sobrenatural, ¿no? Como solo Él lo puede hacer. Y lo que podíamos juntar en más días de trabajo, se junta y aún aumenta aplicando el descanso. Así que yo te quiero decir, yo te quiero invitar, vive y practica el día de descanso, el principio del descanso, porque el Señor te va a respaldar, el Señor te va a sostener. Yo confío en que el Señor hasta este punto ha estado hablando y ha estado revelando a tu vida eso que Él quiere que entreguemos, ¿no? Él quiere que entreguemos nuestros conceptos erróneos, nuestros conceptos equivocados, lo que hemos estado practicando de una forma equivocada acerca del dinero y de las finanzas, para que Él traiga libertad. Y para concluir este tiempo que tenemos aquí juntos, te quiero dejar con lo siguiente para meditar, para que lo puedas estudiar en tu casa, para que puedas orarlo y que el Señor sea quien te hable, ¿no? Al inicio del mensaje yo te mencionaba que la libertad financiera no está
para nada en el dinero, no está en un trabajo. Entonces, si no está ahí, si no está en el dinero, yo te invito con todo mi corazón a que no busques hacer del dinero un aliado. No busques que el dinero te traiga esa libertad, porque no será así. En el capítulo 30 de Isaías, versículos 21 al 23, bueno, en todo el capítulo, te invito a que lo puedas leer, hay una historia. El pueblo de Judá, la tribu de Judá, estaban siendo asediados por el imperio asirio. Entonces la tribu de Judá pensaba, me voy a aliar con Egipto, porque Egipto, con su poder militar, con sus recursos y con todo lo que tiene, es la salida a mi problema. Ellos me van a ayudar. Y el Señor les dice en este capítulo, no te equivoques, porque no es así, no es ahí. Con Egipto no está tu libertad. Y yo creo que es algo que podemos trasladar a este día. El Señor nos dice, en el dinero no está tu libertad. En mí está tu libertad, dice el Señor. Y en los versículos 21 al 23, Él les dice, si confías en mí, esto es lo que va a pasar. Él les dice, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a derecha o a la izquierda. Entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás adiós y hasta nunca. ¿Te suena a libertad? A mí me suena a libertad, esa libertad que el Señor quiere traer. Te invito a que te puedas poner de pie, a que hagas conmigo esta oración. Te invito a que, ya sea desde ahí, desde tu lugar, puedas levantar tu mano o bien puedas acercarte aquí con el equipo de oración y podamos orar esto al Señor pidiendo libertad. Amén. Señor, gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias porque el día de hoy, Señor, tú has hablado a nuestra vida, Señor. Y gracias porque podemos sentir, Señor, que aunque tu palabra es directa, Señor, es una palabra que es suave porque llega a nuestro corazón, Señor. Es una palabra que bien nos invita a cambiar preceptos, a cambiar los paradigmas que el mundo ha infiltrado en nuestra mente, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas las prácticas, Señor, erróneas o equivocadas que hemos realizado, Señor, con el dinero, con los recursos que tú has dispuesto en nuestras manos. Oramos, Señor, porque traigas a nuestras vidas libertad financiera, pero esa libertad financiera verdadera, la libertad bíblica que Jesús nos ofrece, la confianza en ti, en tu provisión, en creerte a ti, Señor, que tú eres un Padre que ya conoce nuestras necesidades, que eres un Padre bueno, que suplirá cada una de ellas, Señor. Yo te doy gracias por esos corazones que el día de hoy se están rindiendo a ti, Señor, están entregando el área de sus finanzas, Señor, están entregando esto con la convicción de que tú harás algo nuevo y algo mejor, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.